Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Este é o seu programa semanal, onde abordamos aquelas que foram as principais notícias que marcaram os últimos 7 dias, tanto em Portugal como em Espanha. Para mais um programa, tenho comigo, como sempre, o meu colega Pablo Gonzalez. Olá, Pablo, tudo bem? Tudo bem. Agora que estamos de volta, o que é que marcou a última semana? Bueno, inevitablemente, ¿no? El apagón, ¿no? Que estamos hartos, entre comillas, de jornadas históricas, una más que nos llevamos a la mochila de la experiencia. Y bueno, y he querido hacer un artículo de opinión hablando de este sistema ibérico de electricidad y esa interdependencia, ¿no? Para incluso apartar esos fantasmas que suelen aparecer en este tipo de crisis. Después también hablo del gobierno portugués que ha anunciado sus planes y estudios para integrar a Portugal en la red ibérica de alta velocidad. Y por último, los BRICS, los ministros de Exteriores en concreto, debaten en Río de Janeiro el papel del sur global ante el unilateralismo de Trump. Pronto, depois de termos sobrevivido ao blackout 2025, como é que foi vivido este mais um momento histórico aí nesse lado da fronteira? Bueno, yo creo que ha sido una experiencia bastante, pues fue simultáneo en los dos lados. Es verdad que la recuperación, dependiendo, ¿no? Se fue ganando de norte hacia el centro. En España en particular, ya nos comentarás tú después cómo fue la recuperación. Se empezó por la zona norte y la sur. Y bueno, hay que decir bueno, este momento en el que algo apagó la luz de la península ibérica es una cosa que ya había imaginado José Saramago en la balsa de piedra, ¿no? Entonces, habla eso de que se volvió invisible en la faz del mundo, ¿no? Y que se apagó. Entonces, es una cosa muy literaria, ¿no? Hoy en día también con todas estas cosas distópicas, pues ya hay un montón de películas, referencias, ¿no? En relación a esto. Y bueno, es una experiencia más que podemos contar a familiares en el futuro. Y bueno, lo que sí es verdad es que antes de ponernos a especular sobre hipótesis, probabilidades, que desde el comienzo uno, por fake news, por maldad, por pura momento de la sospecha, porque es verdad que por esa magnitud, siempre sabiendo que tenemos un sistema en comparación con otros países bastante robusto, pues realmente por el contexto internacional uno piensa si hay algún tipo de potencia extranjera que pudiera hacer esto, ¿no? Pero para nosotros el trapecio, lo primero es pues remarcar que eso, ha habido un apagón ibérico porque existe una interdependencia luso-española en materia energética y también en otros sectores. Es una realidad que conviene no ignorar porque a veces se ignora en el plano de la opinión pública y publicada. Y hay que decir que en las primeras horas, cuando cogíamos los transistores, escuchábamos mucho la palabra Portugal aquí. Y incluso Luis Montenegro, que salió antes que Pedro Sánchez, también lo escuchamos pusieron declaraciones por radio, las explicaciones oficiales de REN llegaron antes que las de la red española. Y bueno, pues eso es una realidad que está ahí. El sistema está unido para bien y para mal. Entonces, bueno, el presidente español intentó esperar para ver si encontraba una explicación más clara, pero no la encontró. Es verdad que de momento sí que parece que una intervención de la potencia extranjera aparece como una hipótesis muy lejana, aunque todavía tienen que analizar cosas, no tanto de la red, sino de a lo mejor de las empresas implicadas en esos altibajos de fluctuaciones de la red. Y es verdad que después se empezó a perder un poco esas informaciones en España que tenían que ver con Portugal y en Portugal con España. Entonces, ahí sí que empezamos a perder un poco esa perspectiva ibérica, cuando hay que decir que los técnicos de REN y de REE, ¿no? Que es la española, pues son los que están siempre trabajando en ese iberismo energético, digamos, para mantener coordinado todo el sistema, donde hay momentos donde un sistema es
deficitario, otros superavitario, y a veces, pues eso, sale mucho más barato. Incluso he oído que a veces hasta pagan por recibir energía, ¿no? El sistema tiene situaciones así porque le sobra en un país que en otro, ¿no? Donde pues evidentemente se consigue una optimización de recursos y abaratar muchos costes, ¿no? Evidentemente, cuando ocurre algo así de esa magnitud, donde no hay capacidad de reacción, porque es una cuestión de segundos, porque yo imagino que si esto hubiese ocurrido, esa sucesión de acontecimientos en minutos, probablemente pudieran haber hecho algunos cortafuegos o haber intentado compensar, pero no hubo capacidad de reacción. Entonces, pues bueno, sí que ha sido grave, pero hay que entender que también probablemente sea un fenómeno pues ocurra pues en muchas décadas, ¿no? Entonces, de todos modos, sí que es verdad que, bueno, está la excepción ibérica también. Puede tener la excepción ibérica también elementos negativos si no hacemos bien los deberes. Echar la culpa al vecino o ignorarnos, evidentemente, es una actitud pueril que no tiene ningún sentido y evidentemente no ve las ventajas del sistema. Y lo cierto es que tenemos eso, un gran sistema de producción de energías renovables, baratas, pero quizá tengamos que acelerar el ritmo en la inversión de las infraestructuras de la red para no llegar a esto. Y probablemente a lo mejor la transición energética tiene que ser gradual porque a lo mejor también, aunque esto está en debate, en sí las grandes fluctuaciones tienen que ver con el peso de las energías renovables. El presidente del gobierno, la presidenta de RE dice que no, que esto no tiene nada que ver con las energías renovables. Hay otros expertos que dicen que sí. Bueno, vamos a ver. Lo fundamental es esa inversión en infraestructuras y bueno, y también yo creo que hay que tomar nota también para que si esto vuelve a suceder, que no haya ese vacío de poder o esa incomunicación o vulnerabilidad, pues da la sensación de que podían atacar el país. Imagino que los ejércitos y todo esto tienen sus propios sistemas, estarían atentos a si llegaba una oleada de otro tipo, pero sí que la sensación era de no saber qué está sucediendo y esto yo creo que no es bueno, ¿no? Entonces, pues bueno, es un aprendizaje y hay que tenerlo en cuenta. Em, También está el tema de Francia, que en las cumbres ibéricas siempre se ha presionado para que tenga interconexiones más potentes. Esto a lo mejor puede liberar al sistema grandes tensiones, aunque también podía mejor haber contaminado al sistema europeo y haber hecho caer también la red en otros países, aunque dicen, el ministro francés parece ser dice que tiene otros sistemas para cortar, ¿no? Ese tipo de reacciones en cadena, no, no lo sé exactamente, pero creo que a lo mejor tenemos que seguir presionando al gobierno francés, como ocurrió con el tema del gas, el H2Med o el acuerdo Mercosur-UE, donde parece ser que va cediendo el gobierno francés y a lo mejor vamos a conseguir que ceda más y que haya más interconexión. Otra posibilidad es conectarnos con Europa a través de Italia por cable submarino o, bueno, a lo mejor por el Atlántico también se puede conectar hacia el norte evitando a, a Francia, ¿no? Entonces, que recordemos que existe conexión por el País Vasco y también por gas, pero a unos niveles muy bajos, ¿no? Porque ellos también tienen su proteccionismo, ellos quieren seguir siendo los exportadores hacia el norte de Europa de electricidad a base de nucleares, entonces no quiere que las exportaciones ibéricas pasen por Francia de energía barata renovable, ¿no? Entonces, pues bueno, habrá que seguir investigando con el tema de ese suceso que hubo. Parece ser que un parón masivo de plantas solares en el suroeste de España y ver qué motivo fue, si hubo algún tipo de colusión o qué hubo. Y bueno, fue también en clave más humorística, porque al final y al cabo fueron pocas horas, pues bueno, todo el mundo ha aprendido que ese kit de supervivencia, por lo menos de transistores, velas y latas de conserva, pues es importante, ¿no? Y bueno, a mí me pareció curioso también cosas, ¿no? Aquí tengo cerca unos obreros de construcción y realmente ni con apagones ni con pandemias dejan de trabajar, ¿no? Y bueno, a lo mejor pudimos vivir aquel efecto 2000 que no fue posible vivir, no, no se produjo, ¿no? Cuando cambió del milenio, ¿no? Pues algo así tenía que haber ocurrido. Y bueno, y probablemente pase el tema de este aumento del gasto de defensa ahora con este tipo de eventos, probablemente la gente no se
no se oponga, ¿no? Es cierto que no ha habido, por ejemplo, es muy curioso, ¿no? Que esta situación donde la gente debatía cordialmente en la calle, ¿no? Volviendo a la civilización premóvil, muy curioso que al contrario de la pandemia, en este caso no había teletrabajo, pero sí había ese buen rollo del cara a cara, ¿no? En la calle. El virus separaba a las personas y las juntaba digitalmente y el apagón las separaba digitalmente y las juntaba en la calle, ¿no? Entonces son experiencias de vida bastante interesantes, ¿no? Hay que decir que tanto la España y el Portugal insular quedaron preservados y esto también es un dato interesante. Y yo creo que desde aquí yo creo que tenemos que seguir insistiendo y pedimos a los gobiernos que también sigan defendiendo esas soluciones y estrategias ibéricas con proyección externa, con proyección europea, evidentemente y que lo deberían ellos asumir, ¿no? Y que existe una interdependencia, hay que asumirlo, hay que invertir en infraestructuras de esta red ibérica, en Internet por satélite, probablemente en ese tipo de circunstancias yo creo que nos hubiese evitado estas incomunicaciones, apoyando Hispasat, Hisdesat, que son las empresas españolas, y también es aquel proyecto, el uso español de constelación atlántica de satélites. Bueno, ahora te voy a preguntar a ti, Andrea, ¿cómo lo vistes desde Lisboa? Bem, aqui desde Lisboa, tudo começou. Ok, estamos uma hora a menos, eram 11h30, e eles dizem que estas horas estávamos cerca de 30% da energia a importar a partir de Espanha, que estava mais barata. Isso houve um apagão que achava-se que fosse uma coisa a nível local, e com o passar das horas é começar, infelizmente, a proliferar fake news desse possível ciberataque, um ataque a cabos submarinos, e muita gente foi tentar fazer o kit de sobrevivência. Bruxelas já tinha avisado há uns meses. E houve aqui, e vamos ter que estudar para saber o que é que aconteceu, porque é que houve este blackout, que devo dizer que não é o primeiro que tivemos. Há coisa de 2 anos, provavelmente, ou 3, tivemos um muito mais curto, mas também teve em Portugal e a Espanha. Este durou cerca de 10 a 11 horas, mas acho que depois de sabermos o que aconteceu e o que fazer para que não aconteça outra vez com esta magnitude, é que em Portugal, Luís Montenegro já e tudo falou que devíamos apostar mais em mais barragens com capacidade de ter este sistema que fez com que a eletricidade voltasse a Portugal. Atualmente existem apenas duas barragens com essa capacidade de backstart, uma coisa assim do género, e ele defende que deviam se meter pelo menos mais duas para o sul estar mais protegido, porque o norte, às 6 da tarde mais ou menos, voltou a ter eletricidade nas regiões do Grande Porto ou da Grande Coimbra. Lisboa demorou um pouco mais de tempo devido à falta de barragens com esse sistema. Temos barragens aqui perto de nós, como é o caso do Alqueva, a maior da Europa, mas não tem essa capacidade e tivemos que importar a nossa energia de Espanha, ou seja, tivemos que esperar que Espanha recuperasse a eletricidade para nós podermos recuperar a nossa. Então, já se fala de voltar, de meter mais barragens com essa capacidade, mas acredito que, para além de saber o que aconteceu e o que fazer para não voltar a acontecer, porque nestas 11 horas tivemos um blackout total, não tínhamos comunicações móveis, não tínhamos posso dizer que as redes móveis aqui em Portugal, às 5 da tarde mais ou menos, deixaram de funcionar, apenas chamadas de emergência. Só que o governo diz que enviou mensagens, através da Proteção Civil, a anunciar o que tinha acontecido e que estavam a tentar repor energia. E 48 horas depois, posso dizer que, sendo cliente de duas operadoras diferentes, não recebi mensagem de nenhuma das operadoras. É mesmo a Proteção Civil que anuncia: tenha cuidado com a tempestade X ou com o sismo Y. 48 horas depois, já com eletricidade, já com tudo repôs, ainda não enviaram. Logo, devíamos apostar num reforço das comunicações no futuro, através de, como bem disseste, talvez de satélites, mas deixo aqui também um apelo, em forma humorística, claro, aos nossos investigadores para perceberem, aos nossos académicos, qual é que é a pancada que há qualquer desgraça, há um blackout,
há uma pandemia que pode ser mortal, qualquer problema, a grande preocupação é ir a comprar comida. Mas não é um kit de conservas, arroz, é o que houver para trazer. Há batatas fritas, vem batatas fritas. Não há água, vem cerveja que também se bebe. E papel higiênico. O nosso grande problema é não ter papel higiênico em casa. Logo, gostava que alguém me explicasse que raio de kit de emergência é este que os portugueses têm. Nunca vou perceber, mas pronto. Aqui nós, estas 11 horas que passámos sem eletricidade, foi tudo gerido muito a nível local. Muito a nível local, porque como não havia forma de contactar com outras zonas, então geriu-se muito a nível local. Lisboa, através muito de telefones de satélite, agiu, mas a verdade é que quando dizia Lisboa foi o caos, sem semáforos, sem nada. O Porto libertou os seus trabalhadores para voltarem às casas e o autarca, o Rui Moreira, e tu na rádio disse que conseguiu falar com os autarcas daquelas cidades à volta de onde os trabalhadores vivem e que sabe mais ou menos o que acontecia ali, mas não no resto do país, e que a polícia que teve que largar os seus carros, que muitos deles já são elétricos, fazia o policiamento a pé, aqui mais para baixo, na zona da Amadora, mais ou menos, que celebrou a volta da eletricidade com fogos de artifício. Voltámos a fazer o regulamento de trânsito com os polícias de trânsito a pé, como aquelas imagens de há 50 ou 60 anos atrás, o polícia de trânsito teve que voltar. Ou seja, durante a pandemia, ficámos muito fechados em casa, por vários aspectos. Aqui muita gente saiu à rua, do pouco que tivemos, que foi a rádio, tudo o resto caiu. Havia histórias de famílias que aproveitaram ou para ir jogar à bola, ou para irem passear o cão, ou amigas que aproveitaram que a nossa sorte é que também estava um dia de calor para saírem para apanhar um pouco de sol. Ou seja, foi um dia que seria um dia de trabalho, foi aproveitado como mais um dia de lazer. Bem, conseguimos, recuperarmos. Agora temos um estoque de pilhas e de pequenos rádios em casa que provavelmente vamos todos vender para o OLX. E acho que uma das coisas que podemos retirar disto tudo é o poder da comunicação. O poder da comunicação, porque, de um lado, não podemos nos comunicar com o resto do mundo, porque não havendo internet, não havendo chamados, ou seja, nem para a nossa própria família era possível falar. Por outro lado, o poder da comunicação também porque os jornalistas, e neste caso a rádio aqui em Portugal teve muita importância, conseguiam ir explicando o que estava a acontecer e o que se devia fazer. Logo, bem, sobrevivemos e é mais um momento histórico para um dia mais tarde contar aos netos. Pues sí, uno más y además una experiencia conjunta entre España y Portugal que siempre vamos a poder preguntarnos y cómo fue tu día del apagón, ¿no? En el futuro. Muy bien, pues bueno, yo voy a continuar con los planes y estudios del gobierno portugués para integrar a Portugal en la red ibérica de alta velocidad. El pasado 16 de abril, en un contexto de cierre apresurado de la legislatura, el Consejo de Ministros portugués ha aprobado el Plan Nacional Ferroviario y en un punto separado en la resolución ha determinado, entre comillas, esto es literal, que Infraestructuras de Portugal promueva la realización de estudios necesarios para la toma de decisión en relación con los enlaces transfronterizos Braganza-Zamora, Aveiro, Salamanca y Faro, Huelva. Un avance relevante para mejorar la comunicación rayana. Para el gobierno luso, las mismas infraestructuras ferroviarias que permitirán unir el litoral con el interior también servirán para acortar los tiempos de viaje para el centro de la península ibérica, consolidando el enlace de toda la fachada litoral portuguesa a Madrid y la integración de Portugal a la red ibérica de alta velocidad, cierro comillas. Hay que decir, ¿vale? Quien quiera
leer esto en el trapecio, existe unos extractos que, porque claro, el plan es bastante amplio, existen unos extractos sobre este plan que lo hemos publicado y también existe esta noticia que estoy comentando resumidamente, pero de una manera muy sintética, que el gobierno portugués anuncia sus planes y estudios para integrar a Portugal en la red ibérica de alta velocidad. Lo digo para que lo sepáis, por si queréis ir al detalle para ver exactamente lo que dice. Habla de los corredores ibéricos, de Vilar Formoso, Fuentes de Oñoro, de Elvas, Badajoz, de tener en cuenta Guarda, Elvas y puntos de litoral como centros logísticos. En una de las secciones hablo de la importancia del Alentejo y el nuevo puente sobre el Tajo, que va a permitir también tráfico de mercancías que no se podían realizar por el puente de 25 de abril. Hay que decir que, claro, es muy importante esto, ¿no? Que es lo que llaman el efecto del río Tajo, que otras veces habíamos hablado lo de la cohesión norte-sur del país, ¿no? El Tajo pues, ha dividido a Portugal, el norte con el sur, y esto ha afectado mucho a la red ferroviaria. Este nuevo puente, pues evidentemente ayudará a superar esa división entre norte y sur y también ayudará a acercar más a Lisboa, al Alentejo y también al Algarve, ¿no? Y dentro de eso, pues también a Extremadura y a su vez, pues en general el centro de la península. Entonces, pues aquí se comenta todas esas posibilidades, porque claro, es un documento donde se habla de cosas que ya están en construcción, como por ejemplo la línea, bueno, no es que esté en construcción, pero sí que en implementación inicial, que sería la del Atlántico, y ya en construcción, que sería la de Lisboa-Madrid, y después están todos esos estudios y todas esas hipótesis, todas esas mejoras escalables, donde se van acumulando construcciones y estudios. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque a veces te hablan de tantas horas en llegar, habría esta cosa. Y claro, hay cosas que tú dices, bueno, esto está a lo mejor a un alcance de 5 años vista o a lo mejor hay algunas que están a 30 años vista porque tampoco es prioritario. Entonces hay que tener cuidado porque también es un plan que está hecho en un contexto electoral donde se recogen muchas reivindicaciones justas, pero que a lo mejor es simplemente una manera de recoger votos, ¿no? Entonces no hay esas diferenciaciones de jerarquías de prioridad como a lo mejor se exigiría en otro contexto, ¿no? Entonces se habla de Lisboa Faro, pues de Vigo, evidentemente Lisboa-Vigo, por ejemplo, inferior a 4 horas. Se habla incluso de una conexión entre A Coruña y Algarve en 8 horas, que sería un tiempo ideal para el tren nocturno. Guarda y Trasmontes también se mencionan, especialmente Guarda. Trasmontes también plantean una nueva línea, pero claro, a largo plazo, que también podría desembocar en otra línea de conexión con España. Se habla también que con prácticamente el trayecto de alta velocidad Oporto estaría a 3 horas, perdón, y 3 paradas, quedaría a 1 hora y 10 minutos de Vilar Formoso. Lisboa a Vilar Formoso en 8 paradas a 3 horas y 20 minutos. Lisboa a Salamanca con 11 paradas a 4 horas y 30 minutos. Oporto Chamartín, Chamartín es Madrid, con 5 paradas a 3 horas 15 minutos, lo suficiente como para poder competir con conexiones aéreas. Aquí se juega mucho con esa idea de ¿con qué podemos competir? Si con el coche, si con el avión, qué alternativas podemos establecer, ¿no? Entonces, pues bueno, se habla de todo esto, se habla también de posibles servicios nocturnos, el de Hendaya a Madrid, que tendría sentido hasta que se pudiera establecer una línea por Extremadura. Eh, la posición geográfica de Portugal, también más allá del centro, también se plantea, por ejemplo, con Barcelona o con Valencia, que incluso con alta velocidad, pues tendría que ser un tren nocturno porque iría a más de 6 o 7 horas. Yo lo que he consultado con García Salas es que el 95%
de lo que se ha divulgado ya se sabía, el 5% son novedades, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que es verdad que esas tres nuevas conexiones, Braganza-Zamora, Aveiros, Salamanca, Faro, Huelva, que se habló en la cumbre ibérica y que el portavoz del gobierno lo ha comentado, pues bueno, se va a hacer esos estudios, ¿eh? Estudios todavía. Y bueno, por solidaridad y coherencia iberista sí que dejamos claro que el trapecio apoya las cinco conexiones de alta velocidad y trata de conciliar los diversos intereses locales a lo largo de la raya, porque nos encontramos con gente que se opone uno u otro y nosotros apoyamos a todos al mismo tiempo, ¿no? Y no ocultamos ninguna construcción que está en desarrollo, ¿no? Y bueno, está pendiente esa decisión de implementación o acto de ejecución entre la Comisión Europea, Lisboa y Madrid para el tema del tren de la conexión de Madrid-Lisboa, pero es ya irreversible este asunto, queda limar algunas cosas, la velocidad comprometida por España son 300 kilómetros por hora, el lado portugués 250, pero parece ser que se está llegando a la conclusión que para el año 2034 ya tendría que estar a 3 horas una ciudad de la otra, entonces va a tener que ser en AVE TGV y evidentemente tendrá la financiación europea, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos a esa expectativa y bueno, apoyamos las cinco conexiones y sobre todo yo creo que lo más espectacular va a ser ese nuevo puente que atraviese el Tajo, que va a ser una gran noticia para el sur de Portugal, ¿no? Del aquén del Tajo y bueno, pues vamos a estar muy atentos a todo esto. Agora vamos passar para os BRICS. Que papel é que eles podem ter? Bueno, los BRICS se están reuniendo ahora en Brasil en este semestre, o mejor, en este año. Eh, la presidencia es brasileña, entonces se han reunido los ministros exteriores estos días en Río de Janeiro y se van a reunir los jefes de Estado el próximo 6 y 7 de julio. Y bueno, se trata de hacer un contrapunto al unilateralismo de Trump. En esto Brasil y China están muy, muy de acuerdo, ¿no? Hacer una contraposición y preservar las relaciones internacionales del comercio. Es verdad que ahora hay una cierta luna de miel entre Putin, que está dentro de los BRICS, y Trump. Entonces aquí sí que a lo mejor Rusia va a tener que hacer equilibrios, ¿no? Porque seguramente aproveche esa sintonía con Trump para firmar una paz favorable con Ucrania y al mismo tiempo no quiere romper con los BRICS. Entonces se están estableciendo estos equilibrios y bueno, y ya sabemos que los BRICS Plus han ampliado una especie de aliados por fuera de los socios fundamentales, donde hay varios países latinoamericanos que están participando, desde los que están invitados meramente a estas reuniones, a los que ya están como parceiros, ¿no? Que puede ser como Cuba o Bolivia. Entonces, estaremos muy atentos a esta presidencia brasileña de los BRICS. Ahora vamos con tus dos temas restantes. Andrea, cuéntame. Então, vamos falar um pouco sobre o apoio que a Fundação da Caixa tem dado em Portugal aqui a vários projetos e terminamos com a piscina natural com águas mais quentes do território ibérico que fica aqui em Portugal. Muy bien, pues vamos con esa Fundación La Caixa, que la verdad que cada vez más se está implicando en Portugal. Cuéntanos. Exatamente. Bem, a Fundação La Caixa, que ao contrário de outras fundações associadas a bancos, esta é uma fundação que está com um banco, mas não quer dizer que seja intrinsecamente ligada a este banco, neste caso seria o CaixaBank. Bem, a Fundação La Caixa entrou aqui em Portugal em 2017 com a compra do BPI, considerado um dos principais bancos em Portugal, e desde então tem apoiado vários projetos. Bem, posso dizer que estamos em 2015, ou seja, de 2017 a 2015, a Fundação La Caixa já doou cerca de 50 milhões de euros para ajudar inúmeros projetos que apoiaram não só crianças, mas também idosos. São projetos em várias áreas, desde a infância, o apoio a pessoas com algum tipo de vou parar neste Vulnerabilidad, momento. vulnerabilidad. Sim, alguma carência. Neste momento foi um blooper, pronto. Peço desculpa, ou a nível cultural.
Bem, estas são algumas áreas que a Fundação La Caixa atua, mas existem muitas outras. No caso da infância, vamos focar-nos aqui um pouco mais na infância, e eles apoiam vários projetos que apoiam crianças bem dizer, desde que nascem, dos 0 anos até aos 18. E destas crianças apoiadas, entretanto já foram apoiadas mais de 1.000 crianças, 60% concluíram o ensino obrigatório, que aqui em Portugal literalmente é a conclusão do secundário, que é o 12º ano. Bem, para além disto, também tem apoiado vários projetos a nível cultural, tem tudo de acordo com fundações como a Serralves ou a Gulbenkian. Isto são, a gente aqui no El Trapézio tem falado de vários projetos ligados à Fundação La Caixa, ou seja, estou apenas a sintetizar um pouco tudo. Bem, habitualmente as ajudas que a La Caixa dá têm sempre o logo La Caixa barra BP. Bem, a nível internacional, esta fundação tem sido mais ou menos coordenada por uma cara bem conhecida dos espanhóis, que neste caso é a Infanta Cristina Bourbon, irmã do atual rei de Espanha, para este ano, e lembrando que estamos numa situação com as tarifas do Trump, ou seja, há várias instituições que infelizmente têm que cortar um pouco as ajudas que têm dado para as causas sociais. Bem, a La Caixa e tudo aumentou em 9% o seu orçamento para este ano de 2025 comparado com 2024. São 650 milhões de euros para investir em projetos de apoio social, 60% será para este apoio social. E a Fundação Catalã e tudo falou que quando pensa a nível local, pensa não só em Espanha, mas em Espanha e Portugal, ou seja, Portugal e Espanha funcionam como quase um só país para a Fundação La Caixa, na altura em que, pronto, tem que investir em projetos. Bem, só para terminar e para reforçar, desde que entraram em Portugal em 2017, já apoiaram mais de 1.000 crianças e cerca de 650 idosos. Muy bien, pues seguiremos muy de cerca todas esas inversiones sociales, ¿no? Pues realmente hace un trabajo fantástico a nivel ibérico, ¿no? Igual que, que nosotros, ¿no? Entonces vamos en paralelo. Y por último, también un sitio pues con una ibericidad importante y también una proyección rayana no menos importante, porque también se constituye en eurociudad con la población gallega que es Verín, está Chaves, ¿no? Exatamente. Que tiene pues mucho turismo termal, ¿no? Y es un referente en toda Europa. Exatamente. Então, depois no último programa falámos de um sítio para ir à praia, agora vamos falar de um sítio para ir às termas, as Chaves. Bem, podia falar do Vidar, das termas do Vidar, belíssimas, elas foram e tudo alvo de uma série, de uma produção ilusão espanhola com o mesmo nome, mas vou falar daquela que é a piscina natural, com águas mais quentes do território ibérico. Bem, esta piscina fica em Chaves, as suas águas nascem a cerca de 76 graus Celsius, ou seja, são bem quentes, e ficam dentro de um complexo termal, que é o Aqua Chaluta, que fica dentro do complexo termal de Chaves, e mostra mais um pouco da herança romana que existe em Portugal, onde as termas, especialmente no norte, são bastante, ainda hoje em dia, bastante procuradas. No caso desta piscina termal, as suas quentes águas podem ser usadas para tratar problemas musculares, digestivos ou respiratórios. Acredito que um mergulho nestas piscinas vai lhe dar muitos anos de vida, já que vai equilibrar não só o corpo, com esta água quente, mas também a mente, já que é um sítio belíssimo. E em Chaves, para além das termas, não só estas termas da piscina termal, mas do Vidar, há outros sítios a visitar, outras coisas a fazer. A nível gastronómico, provar ou os enchidos ou o pastel de Chaves é uma coisa que se deve fazer. Passear à noite pela Ponte de Trajano, mais um exemplo da nossa história romana, e que se pode ver numa noite mais ou menos como a que tivemos, assim com pouca luz,
mas o blackout só neste lado, tem que haver luz em Espanha. É possível estar em cima da ponte e ver as luzes no outro lado da fronteira. Das Chaves, a Espanha é sensivelmente uns 5 km, ou seja, dá para a pessoa ir a pé, dar um saltinho e voltar muito bem depois do jantar. Bem, estas são algumas das coisas que pode fazer nesta cidade raiana de Chaves e que associa a sua rica história a umas boas termas. Pues muy bien, la verdad que después de tanto susto distópico, pues no viene mal hacer este tipo de turismo termal, además Relax. en La Raya, que es ese sitio de experiencias utópicas, por lo menos para nosotros, donde se puede uno relajar y pensar en cosas más tranquilas que el mundo real. Bueno, pues hasta aquí el repaso semanal de las principales noticias en portugués y español de Portugal y España. Ya saben dónde encontrarnos en YouTube y en las redes sociales. Hasta la próxima semana.